vamos a hacer arroz frito especial, pero no cualquier arroz frito. Un arroz frito, el que hacían los chinos de la calle Zanja. Sí, acá investigamos y buscamos. Esta receta no la vas a encontrar en otro canal. El arroz que se hacía en Dragones, el arroz que nos trajeron los chinos con su inmigración. Ese vamos a hacer hoy acá. Bueno, y un poco de explicación, porque si no ustedes se dirán, este se volvió loco, va a ser comida china en un canal cubano. No se equivocan. En Cuba hubo mucha emigración de chinos. Los cubanos estamos hechos de españoles, de africanos y de chinos. En 1846 llegó la primera fragata con chinos de Cantón a Cuba y se asentaron en muchos lugares, vinieron a trabajar en la caña de azúcar, vinieron a aportar, lucharon por nuestra guerra de independencia. Los chinos fueron un gran aporte realmente a la cultura cubana. Llegó a haber un barrio chino inmenso en La Habana en los años 40 y 50. Era el barrio chino más grande de América Latina después del de San Francisco. De hecho, la segunda oleada de migrantes chinos fue en el año 1900 y algo y vinieron de Estados Unidos a Cuba. Y era un lugar muy próspero donde la cocina china se fusionó con el Caribe, se fusionó con los camarones. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a hacer ese arroz frito especial que nos negaron nuestros queridos chinos. Bueno, si vamos a hacer arroz frito, lo primero que tenemos que tener es arroz. Hacemos un arroz blanco, sencillo, sin sal. No le pueden echar sal. Este arroz está un poquito más oscuro porque yo lo hice con el caldo de pollo, pero pueden hacerlo con el caldo o sin el caldo. El arroz tiene que, ojalá sea de un día anterior, pero si no, no pasa nada. Lo que tiene que estar es frío para hacerlo. Tenemos el arroz. Vamos a usar 6 huevos, con los cuales ya les voy a decir cómo vamos a hacer. Vamos a usar esto, que es carne de cerdo ahumada, que le lleva a la receta original, 500 gramos. Llevamos una media cebolla mediana picada, 3 dientes de ajo, un poco de jengibre, una cucharadita de jengibre, cebollino, que no puede faltar, aceite, porque vamos a freír, salsa de soya, una cucharadita de salsa de ostra, que puede ir o no en la receta. Esto se lo recomiendo, es una adición mía a la receta. Y como vamos a hacer el arroz frito, que se llamaba arroz frito especial. El especial era que llevaba camarones, un poco de Caribe y llevaba jamón también cortado. Así que arrancamos a hacer la receta. Muchachos, lo primero que vamos a hacer es unas tortillas que vamos a usar en el arroz, unas tortillas finas que vamos a usar en el arroz. Por lo tanto, vamos a batir los huevos. Añadimos un poco de sal. Bueno, con los huevos batidos, con un sartén lo más grande posible, caliente, vamos a hacer unas tortillas finas que vamos a usar posteriormente en el arroz. Está lista la tortilla, la sacamos y la reservamos. Bueno, pasamos, una vez que tenemos las tortillas, me salieron 2 tortillas finas. Una vez que la tenemos así, las pasamos a cortar así, en tiritas largas. Y las vamos a reservar porque las vamos a echar en el arroz después. Tenemos listas nuestras tortillas cortadas. Comenzamos la primera parte de nuestro arroz frito. Añadimos aceite en un wok o en un caldero, en lo que tengan, en lo que lo vayan a hacer ustedes, y dejamos que esté humeante, así. Cuando esté humeando, añadimos 3 dientes de ajo previamente machacados. Solamente los machaqué un poco y los freímos por un par de minutos. La idea de esto es saborizar el aceite solamente. Continuamos, acá tenemos el aceite ya saborizado por el ajo. Echamos media cebolla cortada chica y la ponemos a cocinar. Mientras la cebolla se cocina, añadimos los 500 gramos de carne de cerdo ahumada y dejamos que cocine. Bueno, cuando ya la carne comenzó a soltar su grasa, se está friendo,
y la cebolla está un poco cocinada, añadimos el arroz. Aquí tenemos el arroz, nuestro arroz está cocinado desde ayer. Un arroz viejo que esté duro, es lo mejor, que esté frío, completamente frío. Lo vamos echando poco a poco y lo vamos mezclando. Vamos a freír el arroz primero. Una vez que tenemos el arroz ya homogéneo, mezclado con la grasa y con el sabor de los ajos, pasamos a añadir salsa de soya. No es mucha salsa de soya, señores, son unas cucharadas lo que hay que añadir, y poco a poco, hasta que quede totalmente colorido. Voy a echar un par primero, voy a remover y después, si necesito, echo un par de ellas más. Después de unas 4 cucharadas de salsa de soya y de moverlo con un tenedor para que se homogenice, ya todo está dorado. ¿Okay? Añadimos el jengibre que teníamos acá. Añadimos una cucharada de salsa de ostras y seguimos removiendo. Añadimos las tortillas. Poco a poco movemos constantemente para mezclar. Añadimos el jamón, seguimos friendo. Añadimos los camarones, 250 gramos, que yo previamente había sancochado y aliñado un poco. Añadimos el cebollino picado finamente. Por último, añadimos los frijolitos chinos. Movemos. Y aquí está el resultado. Nuestro arroz frito especial está listo para servir.